Bueno, en esta parte de la clase lo que vamos a ver es por qué nos interesa conocer y poder manipular la absorción de los herramientas que componen el espacio. Este es el índice de este video, el cual vamos a comenzar definiendo lo que es el tiempo de reverberación y la absorción total de un local, para luego concluir con un ejemplo de cálculo. El tiempo de reverberación es uno de los principales parámetros indicadores de la calidad acústica de un recinto cerrado, y su definición es la que vemos acá. Se define el tiempo de reverberación de un local como el tiempo que tarda el nivel de un sonido producido en su interior en decrecer 60 decibeles. ¿Pero qué quiere decir esto? En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de espacios con tiempos de reverberación muy diferentes. El primero es una cámara reverberante, donde la absorción de los elementos que la componen es casi nula. Y el otro, la otra imagen, lo que tenemos es una cámara anecoica, donde por el contrario, las reflexiones son casi nulas, debido a la absorción que tienen los paramentos. Entonces, ¿cómo será el tiempo de reverberación de estos dos espacios? La cámara reverberante va a tener un tiempo de reverberación muy elevado, y por el contrario, la cámara anecoica tendrá un tiempo de reverberación que tiende a cero. En estos dibujos lo que vemos ilustrado es el fenómeno que está sucediendo en los dos espacios. En el primer gráfico lo que pueden ver es que existen reflexiones del sonido emitido por la fuente. Estas reflexiones existen porque la onda sonora se ve reflejada en un porcentaje muy elevado en los cerramientos del local. Por lo tanto, estos materiales tienen baja absorción al sonido. Es entonces que el sonido emitido por la fuente demora en extinguirse, lo que lleva a que el tiempo de reverberación sea de un valor muy elevado. Por el contrario, entonces, en la cámara anecoica, lo que sucede es que el sonido que incide en los cerramientos que componen esta cámara se ve absorbido casi en su totalidad. Por lo tanto, las reflexiones son nulas y entonces el tiempo de reverberación tiende a cero, como ya dijimos. En el link de acá abajo, les va a quedar en el PDF de la clase, tienen un video donde pueden escuchar y percibir el sonido que hay en estos dos espacios. Bueno, y acá lo que tienen es la fórmula de Sabine con la que se calcula el tiempo de reverberación. Es la fórmula más utilizada para calcular el tiempo de reverberación. Las abreviaciones de tiempo de reverberación pueden ser T60, puede ser TR o incluso TR60. El valor del tiempo de reverberación, como se ve en la fórmula que tenemos en la diapositiva, depende entonces de la absorción total del local, ¿sí?, y del volumen del local. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de absorción total del local? La absorción total del local de un espacio arquitectónico estará dada por tres cosas. 1. La absorción que aportan todos los herramientas. 2. La absorción que aportan los objetos, el equipamiento, las personas. Y 3. La absorción del aire contenido. Esta es la fórmula de la absorción total de un local. Es una fórmula muy sencilla. La absorción total de un local se expresa en sabines o en metros cuadrados, que es lo mismo, y es la sumatoria del coeficiente de absorción de cada material por la cantidad de metros cuadrados que hay del mismo. Esta sumatoria más la absorción de espectadores o audiencia más la absorción del aire. Entonces, la parte que vemos acá, la sumatoria de A sub I por S sub I, esto es el coeficiente de absorción del material por la superficie expuesta del material. Esto se hace para cada material que componen los herramientas que existen en el local.
por eso es sumatoria. Por ejemplo, si recordamos el aula 21A de la facultad, tenemos cielo raso revocado, paredes revocadas, entonces la cantidad de metros cuadrados del cielo raso más las paredes revocadas por el coeficiente de absorción de las paredes revocadas. Pero también en las paredes tenemos ventanas, entonces ahí tenemos que sumar la cantidad de metros cuadrados que tenemos de ventanas y multiplicar por el coeficiente de absorción de las ventanas, ¿no? Del vidrio. Y así continuamos con el piso, con las puertas, etc. Respecto a los espectadores, la absorción de cada uno de nosotros depende del tipo de ropa que estamos vistiendo. No es lo mismo la absorción de la ropa de invierno que la de verano. Pero como las salas, en las salas generalmente lo que se hace es tomar que están climatizadas, que es lo más general, entonces tomamos valores medios que son iguales para todo el año. La absorción de los espectadores es muy importante en el diseño de salas y aulas, etc. Esto es porque el aforo de las mismas es muy importante, por lo que la absorción de estas es un aporte sustancial para el diseño, ya que la absorción de la audiencia puede llegar a ser el único aporte de absorción de una sala. ¿Por qué pasa entonces cuando la sala no está llena? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué pasa en el caso de que las butacas estén llenas solo al 50%? ¿Quiere decir que tengo menos absorción y esto me afecta el tiempo de regulación? Por lo tanto, ¿me afectaría la calidad acústica de la sala? La respuesta es que sí. Esto varía significativamente la absorción de la sala, pero para esto lo que se hace hoy es colocar butacas con una absorción tal que al estar vacías tengan una absorción similar a cuando hay una persona sentada. Estas butacas, que son específicamente diseñadas, lo que hacen es colocar el material absorbente en la parte de abajo de la butaca, la cual queda expuesta al aire cuando la butaca está cerrada. Bueno, por último tenemos el tema de la absorción del aire. Esta absorción es importante o se utiliza, solo se tiene en cuenta en locales con más volumen de 250 metros cúbicos. ¿Tá? En volúmenes menores a 250 metros cúbicos, esta absorción se desprecia. ¿Tá? Para que esta absorción sea efectiva, la humedad relativa tiene que ser muy baja, entre 10 y 30% de humedad, y el volumen del aire contenido debe ser mayor a 250 metros cúbicos, ya lo dijimos. Y aún así, la absorción se da en un rango de frecuencias altas y muy altas. Y como es tan pequeña esta absorción, suele despreciarse. El aporte de absorción que un determinado material otorga a un local está determinada por el producto de su coeficiente de absorción sonora por el área de dicho material expuesto al sonido. La absorción se expresa en sabines, que dimensionalmente son iguales a metros cuadrados. Esto ya lo dijimos. Y esto también es lo que ya vimos, ¿no? Lo que hacemos para cada uno de los materiales, multiplicar el coeficiente de absorción del material por la cantidad de superficie de ese material. ¿No? Y acá tenemos lo que es la sumatoria. Acá hay algunos ejemplos tomados de las tablas que tienen en la bibliografía de la plataforma EVA. En estas tablas tienen una primera columna donde les dice el material, luego la descripción del mismo, después el espesor en milímetros, la densidad del material
el coeficiente de absorción sonora por bandas de frecuencia, y por último, el valor en NRC, o sea, el valor global. A partir de acá vamos a ver varios recortes de estas tablas, pero sepan que esta información la tienen colgada en EVA completa. ¿Sí? La idea es que miren y comprendan cuál es la información que les va a servir para luego proyectar. ¿Mm? E incluso sepan que también pueden solicitar a los fabricantes de algunos materiales estos datos, ¿sí? O también hay mucha bibliografía con más datos de los que van a encontrar en las tablas que tenemos subidas a EVA. Una cosa importante que van a notar es que si evalúan los valores que se dan para diferentes herramientas, van a notar los diferentes tipos de materiales que condicen con el coeficiente de absorción, con los criterios que manejamos en los diferentes tipos de materiales absorbentes unos videos atrás. ¿Sí? O sea, vemos qué rango de frecuencias absorben más o menos estos materiales. Por ejemplo, si miramos los tejidos que vemos en la tabla, ¿sí? Vemos que absorben poco en las bajas frecuencias, y sin embargo, a medida que nos vamos acercando a las altas frecuencias, la absorción va aumentando considerablemente. Esto, si recuerdan, es el comportamiento que vimos en la clasificación de los materiales porosos. Acá vemos como los materiales más usuales en la construcción, puede ser pared de ladrillo revocada y pintada, por ejemplo, ¿no? Tienen coeficientes de absorción muy bajos, ¿sí? Por lo que son altamente reflectivos. Y acá un poco de lo mismo, si miramos estos materiales revocados. Después en esta diapositiva vemos ejemplos de los paneles perforados que hablamos en la clasificación, en los cuales podemos apreciar que se llegan a valores de NRC bastante altos, pero si analizamos la absorción por octavas, vemos que la misma, las bajas frecuencias, no es nada despreciable. Hay que tener en cuenta que como estos materiales tienen material absorbente en el interior de la cámara, cuanto mayor sea el porcentaje de perforación, van a presentar una mayor absorción a las altas frecuencias. ¿No? Podemos comparar estos últimos dos, por ejemplo, que son exactamente lo mismo, lo único que varía es el porcentaje de perforaciones. Este, que tiene más perforación, y los dos tienen materiales porosos en el interior, si se fijan, tienen mayor absorción en las altas frecuencias. Bueno, y acá lo que tienen son algunos materiales comerciales con datos que sacamos de los mismos proveedores. Si volvemos a mirar la fórmula de absorción total de una sala, luego de lo que vimos recién, tenemos la absorción de espectadores y de todo lo que exista en el recinto. Si en el interior del recinto existen diferentes objetos y personas, para encontrar la absorción debida de los mismos, multiplicamos la absorción equivalente de un objeto por el número total de objetos que hay en el recinto. Entonces, la absorción de los elementos va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación del coeficiente de absorción del elemento por la cantidad de elementos que existan. Para el caso del público mobiliario tenemos dos maneras de calcularlo. La primera es es muy utilizada en oficinas, en aulas, bueno, en lugares donde el equipamiento o la ubicación a priori del equipamiento no está determinada o puede ser variable en el espacio.
Y lo que se hace para calcular es lo que vimos en la diapositiva anterior. Se multiplica la cantidad de personas por el coeficiente de absorción sonora que extraemos de las mediciones empíricas que se realizaron, las cuales vamos a encontrar en la bibliografía o en las tablas, como estamos mirando en esta diapositiva. Estos datos los vemos en esta tabla, ¿sí? Y si miran, acá la denominación dice persona, por lo que se está refiriendo a una unidad de concurrencia, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, de nuevo, es multiplicar la cantidad de personas, o el mobiliario, ¿sí?, por el coeficiente de la tabla. Acá tienen algunos otros ejemplos de lo mismo. Cuando sobre una superficie se colocan un gran número de personas, se crea un recinto, en un recinto una superficie muy absorbente. Esto se da en casos como en cine, teatros, auditorios, etc., donde lo que tenemos es un área bien definida de audiencia en cuanto a la distribución de butacas y demás. En este caso, la absorción debida al público no se obtiene multiplicando el coeficiente de absorción de una persona por el número de personas, sino que se aproxima más a la realidad de multiplicar el área de la superficie ocupada por el público por unos coeficientes de absorción obtenidos experimentalmente. Entonces, lo que hacemos para calcular en estos casos es multiplicar el área de la audiencia por la absorción del área del asiento, ¿no?, que vemos en la tabla. Si se fijan acá, dice audiencia en material. Entonces, estas mediciones fueron realizadas sobre áreas de audiencia, ¿sí?, no por unidad. Bueno, como comentamos antes, respecto al aporte de absorción del aire, la absorción producida por el aire solo es significativa en recintos de grandes dimensiones, ¿sí?, o sea, volúmenes mayores a 250 metros cúbicos, a frecuencias relativamente altas, mayores a 2000 Hz, y con porcentajes bajos de humedad relativa de un 10 a un 30%. Bueno, entonces, con todo lo que vimos hasta ahora, lo que conseguimos es saber la absorción total del local. De este valor no solo nos va a servir para luego calcular el tiempo de reverberación del local, sino también para calcular el debilitamiento de los cerramientos del mismo. Acá vamos a poner un asterisco, esto es algo muy importante, porque este es el único punto que vamos a ver en el curso, que la absorción se relaciona con la aislación de un local. ¿Está? Bueno, entonces, volviendo al concepto de tiempo de reverberación, seguimos con el tema tiempo de reverberación y absorción. Dijimos que era, el tiempo de reverberación es el tiempo que tarda el nivel de un sonido producido en el interior de un local en decrecer 60 decibeles. Y también, como vemos en la fórmula, que el mismo varía según la absorción total del local y del volumen. Este 0,16 es un número que sale de mediciones empíricas y no varía. Pero entonces, ¿cuál es el criterio de confort que se maneja para saber si el tiempo de reverberación de un local es el adecuado para su destino? Existe lo que se llama el tiempo de reverberación óptimo. Este es un valor recomendado para asegurar la calidad acústica de un recinto cerrado según la actividad que vaya a desarrollarse en ese recinto y el volumen del mismo. Para saber el tiempo de reverberación óptimo, lo que tienen que hacer es entrar a la gráfica que están viendo en pantalla y con los datos de volumen y la actividad que se va a desarrollar, se puede extraer el tiempo de reverberación óptimo para el local que vamos a diseñar.
Entonces, por ejemplo, para calcular el tiempo de reversión óptimo de un local de 400 metros cúbicos, lo que hacemos es, entramos por aquí abajo, 400, y si el local va a ser un aula, bueno, el aula lo que nos importa es la palabra hablada, cortamos aquí con la palabra hablada, y venimos hacia acá, y nos da que el tiempo de reverberación óptimo recomendado es de 0,7 segundos. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo rápido de cálculo. Esta planilla que ven en la diapositiva es la misma que seguramente manejen en los prácticos. Lo que ven en color cian son los datos que deben ingresar ustedes, y el resto son datos que incluso están bloqueados y ustedes no pueden modificar, ¿tá? Que se utilizan para el cálculo. Entonces, tenemos por acá el volumen que ustedes deben ingresar, el volumen del local. Después tenemos los elementos, o sea, el cielo raso, paredes, pavimento. La terminación, esto ustedes lo modifican, si se fijan dice paredes, paredes y paredes, y en la terminación en realidad lo que está diciendo es revoque, vidrio, puertas. ¿Sí? O sea, si recuerdan el ejemplo que dijimos del salón 21A, en las paredes, digamos, en realidad están compuestas, los cerramientos verticales debería decir, están compuestas no solo por muros terminados en revoque, sino también por ventanas y puertas. Y bueno, y así continúa con pavimento y audiencia. Luego tienen la cantidad de metros cuadrados de cada uno de estos elementos, los datos de coeficiente de absorción por frecuencia, frecuencia, y el último es el valor NRC. Esto lo completan y aquí debajo les da el tiempo de reverberación. ¿Sí? En segundos. Bien. En este caso, el tiempo de reverberación en valor global da de 0,6 segundos. ¿Sí? Y lo que tenemos por aquí debajo, y si recuerdan lo que hicimos recién en la tabla, es que el tiempo de reverberación óptimo para esta aula es de 0,7 segundos. Entonces, ¿cómo podría ser para modificar el tiempo de reverberación y acercarme al tiempo de reverberación óptimo de 0,7 segundos? Según la fórmula de Sabine, los parámetros a modificar, recuerden que son el volumen del local, ¿sí? Que no siempre es posible modificarlo, y la absorción total del mismo. Entonces, si decidimos variar el volumen, el mismo lo que debería hacer es aumentar, para así aumentar el tiempo de reverberación. Y acá lo hicimos, aumentamos a 450 metros cúbicos, y si se fijan el resultado es un tiempo de reverberación de 0,7 segundos en valores globales. Otra cosa que dijimos que podíamos hacer es variar la absorción de los materiales. Si se fijan, acá lo que hicimos fue variar la absorción del cielo raso. Lo que se hizo fue cambiar el material por completo, los 100 metros cuadrados de material, y disminuir la absorción de estos. Lo vemos al anterior y mostramos que, para ser más rápido, miramos el valor global, 0,57, ¿sí? Y cambiamos por un material de 0,44. Y el resultado nos dio 0,7 segundos, o sea, llegamos al tiempo de reverberación recomendado. Otra cosa que podríamos haber hecho es, en vez de cambiar el 100% del material, es haber dejado el material de cielo raso original, ¿sí? Pero en menos cantidad, de repente 50 metros cuadrados del material más absorbente
y haber puesto otros 50 metros cuadrados de un material más reflejante. Bueno, existen tres teorías que se complementan entre ellas para afrontar el diseño acústico de un espacio. Hasta acá la que vimos es la que se denomina como teoría estadística, pero también existe la teoría geométrica y la ondulatoria. La teoría geométrica es la usada por los programas informáticos que cada vez se aproximan más a la realidad. Estos programas también incorporan formulación de teoría estadística, pero en gran parte utilizan la teoría geométrica. Bueno, la teoría geométrica se basa en equiparar el fenómeno de la reflexión sonora como la reflexión de rayos, siguiendo las bases de la óptica geométrica, reflexión especular. Y eso es lo que vemos por acá, ¿no? En este gráfico, en este dibujo, la reflexión especular. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo en un salón de clases, ¿sí? Donde se estudió un corte de este salón por teoría geométrica, ¿sí? Para hacer esto lo que se utilizó fue un programa que es libre y está hecho por la misma gente que hizo el Heliodón, que es el Radic 2D. Bueno, como vemos, esto de acá es el corte del salón de clases. Lo que tenemos acá es la fuente, un orador, y por acá, al final, tenemos un receptor. Imagínense una persona en el último pupitre. ¿Sí? Lo que tenemos acá es el sonido directo, ¿no? Representado, eso es solo el sonido directo, no hay reflexiones. Y acá tenemos los valores que representa cada uno de estos colores. Los valores de nivel sonoro. Después acá el programa te lo permite sumar ya el sonido directo más las reflexiones. Y vemos cómo la parte azul, que es la parte donde hay menos nivel sonoro, o sea, menos cantidad de energía, disminuye, ¿no? Porque ahí vemos cómo las reflexiones ya están aportando. ¿Cómo son estas reflexiones? Bueno, para experimentar comenzamos poniendo materiales muy absorbentes, se fijan, están casi todos en uno, menos el piso, ¿no? El pavimento está en 0,8, pero después está en 1. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? Ustedes ya vieron los materiales que no todos manejan valores tan absolutos, digamos. Bien. En la siguiente imagen lo que vemos es cómo variamos, ¿sí? La absorción del paramento que se encuentra atrás del orador, y pusimos un material más reflectivo, altamente reflectivo. Como resultado, el área azul disminuye. Lo que estamos tratando no es que llegue sonido al último pupitre, ¿sí? Para que el estudiante que se siente atrás del todo no se ponga a jugar a las cartas, por ejemplo, y pueda prestar atención y comprender la clase que se está dictando. Entonces, llegamos a esto variando solo la absorción de este paramento. Pasamos al siguiente ejemplo. Lo que se hizo fue pasar al otro extremo. Se cambió la absorción de los dos paramentos verticales y el cielo raso, utilizando materiales altamente reflectivos, se cambió a 0. Y ahí vemos cómo ya el receptor pasa a estar dentro de otro color, o sea, le está llegando más cantidad de energía. ¿Sí? En esta siguiente imagen, lo que vemos es otra variación, otra prueba. Porque ¿qué pasa? Esto que estamos haciendo y estudiando por teoría geométrica
en realidad lo tenemos que hacer paralelamente al cálculo que hicimos, que ya vimos con la planilla Excel, calculando el tiempo de reverberación. Entonces, una cosa que nos puede pasar es que el tiempo de reverberación, de este caso, del caso 4, nos esté dando muy elevado, por lo tanto lo que me está pidiendo es o variar el volumen, pero imagínense que no se puede, o, bueno, aumentar la absorción del local. Por lo tanto, yo tengo que poner material absorbente en algún lado. Y para eso me sirve este programa, para ver dónde coloco ese material absorbente. Entonces lo que probamos fue poner el material absorbente, de acá se ve, en parte del cielo raso, en la parte posterior. Entonces, el sonido de la fuente se refleja en el cielo raso en la primera parte y llega, si se fijan, sigue estando el receptor en el color más claro, no en el azul oscuro. ¿Sí? Pero acá, por suerte, pudimos modificar el tiempo de reverberación. ¿Sí? Otra prueba que se hizo fue colocar material absorbente en el parámetro vertical posterior al receptor. Esto generalmente funciona, pero bueno, en este caso, por las proporciones del local, no está funcionando muy bien, porque si vemos el receptor, pasa a estar de nuevo en el área azul. ¿Sí? Bueno, otra prueba, una última prueba que se hizo fue modificar la geometría en corte del local. Lo que hizo fue aumentar o cooperar para las reflexiones, y también se colocó material absorbente en el cielo raso, como se había hecho en el ejemplo 5, en parte del cielo raso, y se colocó material absorbente en el parámetro vertical, pero en parte de ello, y otra parte con material reflectivo. Y se llega a esto. Entonces, esto de nuevo, entrecruzándolo con la planilla Excel, calculando el tiempo de reverberación, haciendo las dos cosas, haciendo un ida y vuelta constante, es que podemos diseñar de manera correcta, por ejemplo, un aula, como estamos viendo acá. Por último, esto que vemos acá, lo único que nos muestra es de dónde vienen las reflexiones con respecto al receptor. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos entonces el tema de absorción acústica. Van a continuar trabajando con esto en las clases